Hola, mi nombre es Lupita Barajas. Soy de México. Actualmente vivo en Port Chester, Nueva York. Soy higienista dental y estoy felizmente casada. Tengo 4 hijos. En el 2020, gracias al confinamiento, mi vida cambió. Deseo compartir mi historia para que tal vez muchas personas que se sienten identificadas con mi testimonio, al igual que yo, puedan volver a nacer a la vida. Soy la hija mayor, tengo 2 hermanos, mis hermanos son gemelos, son 2 años menor que yo. Nosotros venimos de una familia católica, pero mi mamá era practicante, pero mi papá no. Íbamos a misa, mi mamá nos llevaba a misa, pero mi papá se vino casi desde que se casó con mi mamá acá a los Estados Unidos. Somos de una familia muy humilde, muy pobre, con muchas dificultades allá en México. Así que pues mi papá se vino acá a Estados Unidos para sacar a su familia adelante. Prácticamente nosotros, entre mis hermanos y yo, crecimos con mi mamá solos allá, porque mi papá estaba acá pues trabajando para darnos una mejor vida. Nací con una enfermedad. En aquel tiempo era una enfermedad muy rara. Tenía una hernia hiatal paraesofágica. Los doctores le decían a mi mamá pues que era una enfermedad muy difícil para operar, pues ya que había nacido con esa enfermedad desde nacimiento. Duré los primeros 3 años de mi vida en un hospital. Tuve 6 cirugías de mi estómago. De allí que mi papá pues por eso se tuvo que venir, porque el hospital, los doctores eran muy caros, el tratamiento era muy caro. Aparte de eso, pues mi mamá con mis 2 hermanos gemelos, pues era muy difícil allá en México, en un pueblito pequeño que está en el estado de Guadalajara, se llama San Diego, Jalisco. Mi mamá pues sí era una mujer que iba a la iglesia, pero en sí pues nunca crecimos rezando el rosario, nunca crecimos muy profundo en la iglesia católica. Éramos, digamos que católicos light, no practicantes. A los 9 años de edad, mi papá, gracias a Dios, nos obtuvo la residencia y nos venimos a Estados Unidos. Yo en ese entonces tenía 8 años de edad. Llegamos aquí a Port Chester con muchas dificultades. Fue un tiempo donde había mucho racismo. Yo me acuerdo en la escuela, éramos unos cuantos niños hispanos. Yo sufrí mucho de bullying. A mí me decían Slim Shady, me decían taco, me decían cualquier cantidad de sobrenombres. Y yo nada más llegaba a mi casa llorando, diciéndole a mi mamá pues que yo no quería estar aquí en Estados Unidos, que yo me quería regresar a México. La comida era fatal. Yo decía, las tortillas me sabían como a goma, a llanta. Mi mamá nos hacía caldito. En México estábamos muy acostumbrados a que mi mamá todos los sábados nos cocinaba caldo de res, sopita de res. Entonces aquí seguimos con la misma costumbre cuando llegamos, pero el caldo de res a mí me sabía fatal. Yo ese caldo de res sí me lo pasaba más a fuerzas que de a ganas, porque me sabía la carne fatal. Bueno, los primeros años, 3, 4 años aquí en Port Chester fueron muy, muy difíciles. Pero poco a poco, pues, nos fuimos acostumbrando a la nueva vida, a la nueva cultura. Mi mamá y mi papá, pues, empezaron a trabajar mucho para, pues, ellos secundarnos, pues, todo lo que no teníamos en México. Mi mamá tenía 3 trabajos, mi papá también. Entonces prácticamente desde los 9 años hasta los 14, ya que nos podíamos cuidar por nosotros mismos, nosotros nos cuidaban unos tíos, mis tíos, que yo pues agradezco tanto por mis tíos, porque
Ellos pues son como mis segundos papás. Esos años pues fueron difíciles porque después de allí empezó la adolescencia. Nosotros, mis hermanos y yo, pues nos quedábamos solos en la casa. En una de esas tocaban los testigos de Jehová. Ahí venían los testigos de Jehová y les abríamos nosotros. Y ya ellos pues nos convencieron que querían enseñarnos cosas. Y allí fue como otro tropiezo más, algo que nos alejó. Bueno, pues a mí personalmente me alejó de la Iglesia Católica porque me dejaron muy confundida. Aquí cuando llegamos pues no íbamos a misa de vez en cuando, entonces los testigos de Jehová iban cada semana a darnos charlas a mis hermanos y a mí. Gracias a Dios pues no nos alcanzaron a convertir, pero sí nos dejaron muy confundidos. A mí especialmente me dejaron como un resentimiento muy grande, una desconfianza a nuestra madre. Yo llegué a despreciar a nuestra madre pues por las doctrinas que ellos enseñan. Mi adolescencia pues como les digo fue difícil porque tenía muy poca vigilancia de mis padres. Empecé a salir con las amigas, empecé a salir a fiestas, empecé a escaparme de la casa, empecé a tener noviecitos. Yo en ese tiempo empecé a trabajar en una tiendita, entonces ya a los 13 años, 14 años yo ya me sentía una niña muy grande. Entonces un muchacho mayor que yo, él tenía 18, yo tenía 14, pues me lavó el coco y según él y yo éramos novios. Pero resulta que este muchacho era muy posesivo. Él se quedaba fuera allí de mi casa a vigilarme en las noches, o sea, duraba allí toda la noche allí vigilándome. Cuando yo me iba a la escuela, él me seguía y yo le decía pues que yo no quería ya estar con él, seguir de novio con él. Él llegaba a mi casa cortándose así las manos, diciendo que él se iba a suicidar si es que yo le decía que ya no quería ser más su novia. Y eso pasó como cuando yo tenía 15, 16 años. Pues esa fue una relación muy tóxica que marcó muy fuerte mi vida, muy fuerte mi vida. De allí pues yo como que empecé más a agarrarle como cierto resentimiento o a irme en contra de los hombres. O sea, yo pensaba que todos los hombres iban a ser así, de posesivos, y me dio mucho miedo. Fue una etapa de mi vida donde me dio mucho miedo. Incluso llegaba a tener así pesadillas. Hubo un tiempo que después de que yo dejé esa relación tóxica, ya como a los 16 años, que pasó ya esa etapa de mi vida, yo tenía como pesadillas, que él me seguía, que él venía y me amenazaba. Bueno, entonces a los 16 años, como les digo, seguía en la rebeldía, pues de salirme a las fiestas. Recuerdo un día que una amiga, ella tenía un novio y su novio la había acabado de dejar. Y yo le dije, no, pues es que tu novio te dejó y yo este novio que tengo tan tóxico, es que mejor vamos a ponernos una borrachera para olvidar todo eso. Y mi mamá y mi papá tenían una gaveta con vino tinto. Ellos trabajan en un club. Y pues ese día, pues como siempre, pues mi mamá y mi papá estaban trabajando. Y yo bajé y agarré todas las botellas de vino de la gaveta de mi mamá y de mi papá y me las subí allá arriba con mi amiga en el cuarto y empezamos a tomar. Y fueron como 3 botellas así, pero que nos las empinamos así de una. Pues yo no sabría contarles, no sabría decirles qué pasó. Lo único que me acuerdo fue ya al siguiente día, como a mediodía, ya estar yo vomitando
vomitando y yo sin poder vomitar porque con el problema que tengo en mi esófago, o sea, el doctor le dijo a mi mamá que, o sea, que yo no podía vomitar. Incluso le dijo que tenía a mi mamá que que ella tenía que tener mucho cuidado con ese problema que yo tuve, porque ni siquiera y hasta poder bebés iba a poder tener. O sea, porque las cirugías fueron 6, entonces al yo tratar de vomitar, el esófago se podía invertir. Que gracias a Dios, pues a mí nunca me dio ninguna enfermedad de vómito, ya sería por obra y gracia de Dios. Pero sí, ese día pues nos intoxicamos, dice mi mamá y mis tías que nos cuidaron allí, que o sea, estábamos sueltas, que no sabían si llevarnos al hospital, que tenían mucho miedo porque pues yo tenía en ese momento 16 años, mi amiga pues ya estaba más grande, tenía como 18 años, pues tenían ellos miedo de llevarnos al hospital y de ellos meterse en problemas. Y así pasó, duré unos años más de rebeldía hasta los 18 años que conocí a mi esposo. Los dos pues todavía no estábamos en conversión. Él tenía 19 años, yo tenía 18, yo estaba yendo a la universidad y cuando yo vi a mi esposo pues yo dije, este es el hombre de mi vida, este va a ser el papá de mis hijas. Dice él que él sintió lo mismo, pero no sé, no sé si él me dice nada más porque yo le digo eso. Bueno, pues nos conocimos, tuvimos pues un noviazgo muy del mundo, aunque íbamos a misa, pero en sí pues él no estaba en conversión, yo no estaba en conversión. Cuando tenía 5 años de novios, yo quedé embarazada de mi primera hija, Jaylin. Y él, muy responsable, me dijo, es que dice, yo me voy a hacer cargo, vamos a juntarnos, vamos a comenzar una familia. Él me propuso matrimonio, pero yo decía que yo no me quería casar. Y ahora que pasó el tiempo y que estoy en esta conversión, que Dios me ha dado la gracia de por qué yo rechazaba así el matrimonio, era porque cuando yo estaba chiquita, mi mamá me decía, no, es que tú no te vas a casar, es que tú no te vas a casar, es que los hombres son así, es que los hombres son así, y tú no te vas a casar tan joven. Como que eso se me empezó a meter, y ya cuando llegó el tiempo del matrimonio, pues eso salió, ¿verdad? Las palabras que me decía mi mamá, pues yo como que rechazaba el matrimonio. Cuando me decían matrimonio de la iglesia, pues como que yo decía, no, es que yo, ¿para qué me voy a casar? Y es que ahora entiendo la razón por qué no me quería casar. Pero mi esposo siempre, él dijo, no, es que nos vamos a casar, tenemos que hacer las cosas bien. Yo fui la rebelde, yo no me quería casar, él sí se quería casar desde siempre. Pero bueno, pues no nos casamos. Tuvimos a mi segunda hija, fue una bendición porque pues crecieron juntitas y son ahora las mejores amigas. Después de allí, a los 9 meses, yo quedé embarazada otra vez. Yo le decía al Señor que no, que yo quería trabajar, que cómo iba a pagar, que con embarazada, cómo iba a dejar de trabajar y cómo iba a pagar todas las deudas. Entonces que me metí en mucha presión, en mucho estrés. No quería abortar el bebé intencionalmente, pero sí le decía al Señor pues que yo no quería, que en ese tiempo yo no quería ese bebé en mi vientre. Bueno, pues resulta pues que a las 7 semanas de embarazo pues se me vino el bebé y tuve pues un aborto espontáneo. Después de allí pues yo estaba feliz porque yo iba a poder trabajar, iba pues a pagar las deudas según yo. Después de allí yo le dije al Señor, tú me vas a hacer estéril, yo ya no quiero más hijos, tú me vas a hacer estéril. Y el Señor me escuchó. No estaba en conversión, pero el Señor pues cuando uno le habla de todo corazón, Él escucha. Y Él me hizo estéril por 10 años. Yo entré en
en una depresión y en una ansiedad muy fuerte, que ahora entiendo que fue por el aborto espontáneo que yo tuve. Duré 4 años en esa depresión. Tenía mucha ansiedad en las noches. Me atacaba la ansiedad, no podía dormir. Me llegaba el miedo en las noches. Sufría mucho de sudoraciones, me despertaba teniendo pesadillas. Ahora sé que era por el aborto que yo había tenido, por la falta de sanación que yo había tenido, por ese desechar, ese no querer ese bebé en mi vientre. Con una depresión muy fuerte, yo llegué a pesar 90 libras. Llegué a perder mucho peso, o sea, ya no podía dormir en las noches. Era la ansiedad y el miedo que me llegaba en las noches. Yo duré 4 años así todas las noches. Yo no le decía a mi mamá nada. No quería que nadie supiera, no quería dejarme ver débil, hasta que ya toqué fondo. Me invitaron a un retiro. Fui a ese retiro y por gracia de Dios pues sí sané muchísimo. Pero lo que me trajo más sanación a mi vida fue ya el empezar la consagración. Los mismos padrinos me mandaron una invitación de Wilson Tamayo a la consagración a Jesús por medio de María, por el método de San Luis María de Griñón de Montfort. Yo me metí allí a ver los videos de Wilson y yo decía, ese hombre tiene algo que yo necesito, que mi alma necesita, y no sé qué tiene él que yo lo quiero encontrar. Pues empecé ya la consagración. Llegamos como a la mitad, bueno, porque yo la hice primero. Mi esposo no la quería hacer. Él veía los videos de vez en cuando, pero él no estaba muy seguro de hacerla. Pero yo sí, llegamos a la mitad, casi, o un poquito más de la mitad, pues cuando Wilson dijo pues que pues los requisitos pues de poderse consagrar o no. Y uno de los requisitos es pues que uno no podía estar en unión libre, ¿verdad? Pues me desanimé, pero yo le dije a mi esposo, pero es que nos tenemos que consagrar. De una o de otra forma le dije, y pues estamos en unión libre, pues no nos vamos a poder consagrar. Le digo, ahora sí ya me quiero casar contigo. Me dice, ¿qué? Le digo, sí, ya me quiero casar contigo. Le digo, proponme matrimonio, ahora sí quiero recibir. Pues empecé ya a ver y a reconocer y entrar más en la consagración, ¿verdad? En el llamado de Dios. Entonces mi esposo me dice, pero estás loca, dice, ahorita a medio de pandemia, ¿cómo nos vamos a casar? Le digo, pues a media pandemia nos vamos a casar y nos vamos a consagrar. Bueno, pues resulta que en ese tiempo ya estaba el confinamiento más avanzado, por ahí en junio, julio, empezaron a abrirse un poquito ya las iglesias, y en paz descanse la hermana Maruja empezó a tener charlas para matrimonios masivos. Y mi mamá me dice, mira Lupita, en la iglesia están haciendo una invitación a todos los matrimonios en unión libre, van a empezar las charlas. Pues le dije a mi esposo, me dice, sí, pues vamos, sí, es que tenemos que hacer eso, vamos. Y pues las charlas, pues sí, nos gustaron mucho, nos ayudaron a entender más sobre el matrimonio, sobre la vocación sobre el sacramento de matrimonio. En el 2020, en noviembre, nos casamos. A mitad de noviembre estaba frillísimo. No había salón, bueno, pues sí había salón, pero permitían muy poca gente. Nosotros tenemos una familia muy grande. Mi mamá es de 12 hermanos.
Entonces cuando nos juntamos todos y se hacen unas fiestas grandes. Y como mi familia estaba esperando este momento, porque o sea, mi esposo y yo ya estábamos en unión libre ya desde hace 10 años para ese entonces. Entonces como que todos ya estaban esperando el matrimonio. Y aparte pues después del confinamiento pues todos como que querían tener una excusa para reunirse, ¿verdad? Entonces me acuerdo nuestra boda, nuestra fiesta fue atrás en nuestra yarda, ¿verdad? Con nuestra familia nada más, fue algo muy simple. Estaba fríísimo, pero fue el día más feliz de mi vida, sin duda. Fue un día muy hermoso. La felicidad que se obtiene cuando uno está recibiendo allí la bendición de Dios, cuando uno entiende recibir a Jesucristo también. O sea, yo no podía recibir a Jesucristo. Yo veía a mis hijas ya habían hecho la primera comunión y veía a mis hijas ir por la comunión y yo decía, y es que como mis hijas van a recibir la comunión y yo no les voy a dar ese ejemplo. Y fue el día más feliz de mi vida, poder recibir la bendición de Dios y poder recibir a Jesús. Después de allí, pues sí, les digo, no es un matrimonio perfecto, pero estamos allí en la lucha. Nos abrimos a la vida. Yo le pedí perdón a Dios. Mi esposo siempre quiso tener un varoncito, ya teníamos las niñas. Todavía cuando recibimos las charlas yo le decía a él pues que yo ya pues que no quería tener más niños, pero él decía que sí, que él quería pues por lo menos un niño más. Y pues que le pedí a Dios pues que fuera un varoncito. Yo me acuerdo que mi esposo cuando íbamos por la calle o a las tiendas así, que se encontraba cualquier bebecito varón, iba y le decía a la mamá o al papá, lo puedo cargar, o sea, porque él tenía mucho anhelo de tener un varón. Me costó varios tiempo después de que nos casamos, exactamente 2 años para que el Señor me sanara mi vientre, sanara esa herida del aborto que tenía. Y en el 2022 pues quedó embarazada de mi tercer hijo, ¿verdad? Que es Jesús, José de Jesús. Y el Señor pues no se dejó ganar en generosidad y pues nos mandó otro varón en el 2024, que también se llevan 16 meses. Y pues muy contentos, ¿verdad? Muy felices. O sea, el Señor en su infinita misericordia nos perdonó. Y no nomás le mandó un varón a mi esposo, sino que le mandó 2. Entonces, él es el único varón en su familia y yo soy la única mujer. Y lo que decimos es que él siempre quiso tener un hermano, yo siempre quise tener una hermana. Y pues ahora mis hijas pues se tienen a ellas, tienen su hermana, pero también mis hijos se tienen a ellos. Entonces decimos, entre yo y mi esposo decimos pues que es un regalo de Dios, porque allí nos vemos nosotros, ¿verdad? Cumpliendo ese sueño, ese anhelo de haber tenido él un hermano y yo un hermano. Bueno, la consagración pues sí fue un antes y un después en mi vida, ¿verdad? A través de la consagración pues entendimos con mi esposo, porque mi esposo y yo hicimos la consagración juntos por gracia y obra de Dios. Entendimos más sobre nuestra iglesia, sobre nuestra fe, cosas que yo, como les había dicho, muchas
cosas y que me habían dejado los testigos de Jehová, las confusiones que me dejaron ellos, pues a través de la consagración pues yo pude sanar todo eso. Ahora pues soy misionera de Lazos de Amor Mariano ya desde el 2022. Sirvo en mi parroquia, ahora estoy como encargada en el grupo de quinceañeras y también estoy en el grupo Provida. Les recomiendo a todos que hagan su consagración. La transformación en su vida es única y es el llamado que Dios nos tiene. Les animo y les invito que hagan su consagración, ya sea en línea para las personas que no tengan una consagración cerca, pero mejor personalmente, presencialmente. No se van a arrepentir, se los aseguro. Es un antes y un después. Hola, mi nombre es Lupita Barajas, soy de México. Actualmente vivo en Port Chester, Nueva York. Soy higienista dental y estoy felizmente casada. Tengo 4 hijos. En el 2020, gracias al confinamiento, mi vida cambió. Deseo compartir mi historia para que tal vez muchas personas que se sienten identificadas con mi testimonio, al igual que yo, puedan volver a nacer a la vida.